Salzburg, Baviera. 17 de enero de 1943. A las 22:17, 13 escalones de madera se quejaban en voz baja bajo las botas militares de Marcus Adler. No encendía ninguna luz, no llevaba linterna y cuidaba cada movimiento para no producir más sonido del imprescindible. Bastaba con que alguien oyera desde la calle, con que la vecina Marta Köhler pegara el oído a la pared contigua, o con que una patrulla nocturna pasara demasiado cerca de la pequeña ventana del sótano, para que todo se viniera abajo en cuestión de segundos. Marcus llevaba el uniforme de la Wehrmacht, el mismo que desfilaba cada mañana por las avenidas de la ciudad, el que revisaba papeles en los controles, y el que golpeaba puertas judías antes del amanecer para separar familias con órdenes mecanografiadas. Sin embargo, bajo su casa, tras un muro sellado con cal reciente, ladrillos viejos y 2 capas de yeso pintadas del mismo color que el resto del sótano, respiraba una niña judía llamada Lea Rosenfeld. Tenía 6 años y medio, pesaba apenas 21 kilos y acumulaba más de 400 noches seguidas sin ver el sol. No lloraba. Había aprendido de forma brutal y silenciosa que llorar hacía ruido. Tampoco preguntaba por su madre, porque había entendido que preguntar dolía más que callar. Medía el tiempo por los pasos sobre su cabeza, por el chirrido de la puerta del sótano y por el sonido seco del cerrojo. Cuando Marcus volvía a subir, dejaba cada noche un plato de metal sobre la tierra, pan negro, 2 rodajas de salchicha cuando había, y a veces un vaso de agua. Nunca se acercaba demasiado ni la miraba a los ojos. Solo murmuraba la misma frase, siempre igual, tan baja que parecía pensada. Mañana habrá más arriba. Arriba, la radio del Reich sonaba lo bastante fuerte para que los vecinos escucharan marchas y discursos nocturnos, para que nadie dudara de que allí vivía un alemán leal. Abajo, Lea comía despacio, con las manos temblándole de frío, aferrada a una certeza absoluta. Si ese hombre era descubierto por la Gestapo, si alguien bajaba esos 13 escalones con una orden de registro, o si el mayor Otto Falk decidía inspeccionar personalmente las casas de sus subordinados, ella sería la primera en morir. Marcus Adler lo sabía, y Lea también. Aún así, cada noche él sellaba la entrada del escondite desde dentro, no para encerrar a una niña, sino para mantener al mundo afuera. Porque en 1943, en pleno corazón del Tercer Reich, ocultar a un judío no era un gesto de bondad. Era alta traición y una condena automática a muerte. Esta historia, guardada durante décadas entre archivos secretos y testimonios susurrados, casi nadie se atrevió a contarla, mientras quienes la vivieron seguían respirando. Marcus Adler salvó una vida y pagó el precio en silencio. En enero de 1943, Salzburg ya no era una ciudad de postales y música, sino un engranaje administrativo clave del Reich, un nodo central de la maquinaria de deportación que vaciaba barrios enteros cada semana con precisión alemana. Las leyes de Nuremberg de 1935 habían despojado a los judíos de todo: ciudadanía, propiedades, profesiones y hasta el derecho a sentarse en un banco o caminar por ciertas calles. Y en enero de 1942, durante la conferencia de Wannsee, 15 burócratas nazis trazaron en 90 minutos la aniquilación sistemática de millones de judíos europeos. Lo llamaron la solución final. Los transportes hacia el este partían con exactitud militar desde la estación central. Las familias recibían avisos con apenas un día de antelación, y no existía apelación ni error. Solo vagones sellados rumbo a lugares cuyos nombres helaban la sangre, como Riga o Auschwitz. Para comienzos de 1943, la mayoría de los judíos alemanes ya había sido deportada o asesinada, y en Salzburg quedaban apenas unos cientos escondidos en una clandestinidad total, sobreviviendo en sótanos húmedos y áticos sin ventilación, con documentos falsos y el miedo constante a ser descubiertos. Esconder a un judío se consideraba traición directa al Führer, castigada con ejecución inmediata
o con el envío a un campo de concentración sin juicio. El sistema se sostenía gracias a denuncias ciudadanas incentivadas, patrullas nocturnas permanentes, inspecciones inesperadas y una red asfixiante de informantes que incluía vecinos, compañeros de trabajo e incluso niños adiestrados para señalar cualquier conducta sospechosa. Dentro de ese mecanismo de vigilancia casi perfecto, Marcus Adler cometía cada noche el delito más imperdonable posible: mantener con vida a Lea Rosenfeld. Marcus tenía 34 años en enero de 1943. Había nacido el 15 de marzo de 1909, en un pequeño pueblo cercano a Nuremberg, hijo de Wilhelm B., un carpintero luterano respetado por todos, y de Anna B., maestra de primaria que enseñaba literatura alemana, y que murió lentamente de tuberculosis, cuando Marcus tenía apenas 12 años, dejándolo solo con un padre quebrado que jamás volvió a ser el mismo. Creció en una Alemania derrotada y profundamente humillada por el Tratado de Versalles, y atravesó la hiperinflación catastrófica de 1923, cuando su padre empujaba una carretilla llena de billetes para comprar una sola barra de pan, y la gente quemaba dinero en las estufas porque valía más como combustible que como moneda. También vivió el desempleo masivo de 1929 a 1933, cuando 1 de cada 3 alemanes no tenía trabajo. Las filas para recibir sopa gratuita se extendían durante kilómetros, y el suicidio se volvió una salida habitual para padres desesperados. Como millones de jóvenes de su generación, Marcus vio en el ascenso fulminante del partido nazi entre 1930 y 1933 una promesa tentadora: orden después del caos político, trabajo digno tras años de desempleo humillante y un orgullo nacional que parecía recuperarse tras 15 años de humillación constante. No era un fanático ideológico ni asistía a los mítines con fervor religioso. No alzaba el brazo con la convicción ardiente de un creyente, ni memorizaba discursos del Führer o teorías raciales con devoción académica, pero tampoco protestaba, tampoco cuestionaba y tampoco se oponía de forma abierta. Como la inmensa mayoría de los alemanes comunes, aceptó el nuevo régimen porque ofrecía estabilidad, porque prometía devolverle a Alemania su grandeza perdida, y porque resultaba infinitamente más fácil, más seguro y más cómodo dejarse llevar por la corriente que nadar contra ella arriesgándolo todo. Se enlistó en la Wehrmacht el 3 de abril de 1938, 6 meses después de la anexión de Austria, no por fervor patriótico, sino porque necesitaba con urgencia un salario estable y predecible. Su padre había muerto de una embolia el año anterior, dejándolo completamente solo, sin familia que lo atara ni motivos reales para quedarse en su pueblo, donde cada calle le recordaba a los padres que había perdido. El ejército le ofrecía justo lo que necesitaba: comida asegurada 3 veces al día, alojamiento en los cuarteles, un pequeño sueldo mensual y algo vagamente parecido a un propósito cuando todo lo demás se había derrumbado. Por su educación básica completa y su facilidad natural con números y papeles, fue destinado a tareas estrictamente administrativas en Salzburg. No combatió en la invasión relámpago de Polonia en septiembre de 1939. No estuvo en la campaña devastadora contra Francia en mayo y junio de 1940. Y tampoco fue enviado al Frente Oriental cuando Alemania invadió la Unión Soviética en junio de 1941. Era, sencillamente, un soldado de escritorio, un burócrata militar que revisaba permisos de transporte, coordinaba suministros entre depósitos, sellaba documentos de traslado de personal y verificaba interminables listas de racionamiento, eficiente y meticuloso, tan callado que rozaba la invisibilidad social. Nunca causaba problemas disciplinarios, nunca cuestionaba órdenes y nunca destacaba por absolutamente nada. El tipo exacto de hombre que los superiores olvidan porque no brilla con excelencia excepcional, ni molesta con una incompetencia evidente, invisible dentro de su propia y funcional mediocridad. Pero Marcus Adler escondía algo muy profundo, algo que el sistema nazi jamás pudo medir en sus informes de rendimiento, algo que no figuraba en ninguna línea de su expediente militar,
y que ni siquiera él sabía con certeza que llevaba dentro hasta que fue puesto a prueba de la forma más brutal posible. Una memoria obstinada de las injusticias presenciadas y una conciencia moral que se negaba a morir, incluso tras años de propaganda constante. En la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, durante lo que el régimen llamó con un cinismo calculado la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, bautizada así por el estruendo simultáneo de miles de escaparates destrozados, Marcus fue testigo directo de algo que quedaría grabado en su mente con una claridad insoportable. Tenía entonces 29 años, aún era civil, y trabajaba jornadas extenuantes en una pequeña imprenta dedicada a producir formularios comerciales. Aquella noche regresó tarde, después de 14 horas seguidas, agotado, con las manos manchadas de tinta negra, y pensando únicamente en comer algo rápido y dejarse caer en la cama. A las 22:30, escuchó gritos en la calle y, poco después, el sonido inconfundible de vidrios rompiéndose, muchos vidrios, uno tras otro. Se asomó a la ventana y vio una escena que le cambiaría para siempre la forma de entender el mundo. Grupos organizados de hombres con uniformes marrones de las SA y brazaletes rojos con la esvástica negra destrozaban de manera sistemática los escaparates de todas las tiendas judías de la calle, usando barras de hierro, martillos y cualquier objeto pesado que encontraban a mano. El estrépito del vidrio cayendo en cascada se mezclaba con gritos de terror, órdenes vociferadas en alemán y algo que lo perturbó aún más. Risas ebrias de una destrucción permitida, alentada y celebrada por el propio Estado. Vio cómo entraban en la relojería del señor Gromberg, un hombre de 62 años cuya tienda familiar llevaba en esa calle desde 1897. 41 años de relojes reparados con precisión artesanal, de confianza construida cliente a cliente, generación tras generación, de reputación forjada con décadas de trabajo honesto. Observó cómo 3 hombres de la SEA lo arrastraban por el cuello de su camisa rasgada, mientras otros destruían de forma metódica, casi ritual, todo aquello que representaba su vida. Relojes de bolsillo antiguos, estrellados contra paredes de ladrillo, herramientas delicadas aplastadas bajo botas militares, vitrinas centenarias de madera tallada reducidas a astillas con hachas y barras de hierro, décadas de esfuerzo borradas en minutos de furia organizada. Vio a Rebecca Gromberg, la esposa del relojero, una mujer de unos 35 años, con el cabello oscuro desordenado y el rostro deformado por el terror, gritar el nombre de su esposo con una desesperación tan visceral, tan animal, que Marcus sintió la piel erizarse. Sostenía en brazos a su hija pequeña de apenas 2 años, una niña de rizos oscuros y enormes ojos color avellana que lloraba sin entender nada, sin comprender por qué hombres uniformados golpeaban brutalmente a su abuelo, por qué su madre gritaba con una voz desconocida, ni por qué el mundo entero parecía haberse vuelto loco en una sola noche. Vio cómo el señor Gromberg sangraba profusamente por una herida profunda en la cabeza, tras recibir un golpe con una barra de hierro, y cómo en su rostro arrugado no solo había dolor físico, sino algo peor, una incomprensión absoluta. Cómo intentaba girarse una última vez hacia su esposa y su nieta. Cómo extendía una mano temblorosa y ensangrentada en su dirección, en un gesto final y desesperado de despedida, sabiendo de forma instintiva que no regresaría. Luego lo arrojaron con violencia, como a un saco de patatas, a un camión militar junto a otros 20 judíos arrestados esa misma noche en el barrio. Y entonces, Marcus vio algo que lo marcó incluso más hondo que toda la violencia física. La calle entera. Literalmente cientos de personas asomadas a ventanas iluminadas y puertas entreabiertas. Vecinos alemanes que habían comprado relojes en esa tienda durante décadas, que habían confiado al señor Gromberg la reparación de piezas heredadas de sus abuelos. Comerciantes de locales contiguos que lo saludaban cada mañana desde hacía años. Todos observando en un silencio absoluto, pesado y profundamente cómplice. Nadie gritó, «¡Deténganse!». Nadie protestó.
Nadie movió un solo dedo para intervenir, ni siquiera como gesto simbólico. Todos miraban como público de un teatro macabro, como si aquello fuera inevitable, natural, aceptable. Y Marcus Adler tampoco hizo nada. Permaneció paralizado tras su ventana cerrada, con las cortinas apenas entreabiertas, lo justo para ver sin ser visto, mirando igual que los demás alemanes de esa calle, cobardes y cómplices, sin hacer absolutamente nada, con 29 años, un cuerpo sano, sin peligro inmediato, sin uniforme que lo obligara a obedecer órdenes, sin amenaza directa contra su vida y, aún así, completamente inmóvil, de una forma vergonzosa y cobarde. Esa noche, después de que los camiones se llevaran a los detenidos y la calle quedara extrañamente silenciosa, interrumpida solo por el crujir ocasional de vidrios rotos bajo las botas de las patrullas, Marcus no logró dormir ni un solo minuto. Se sentó en su cama estrecha hasta que amaneció un gris sucio, observando sus propias manos como si pertenecieran a un desconocido, preguntándose qué clase de hombre era en realidad. ¿Qué tipo de ser humano permanece quieto mientras golpean a un anciano de 62 años? Mientras arrancan a una niña de 2 años de los brazos de su madre aterrorizada. No había golpeado a nadie, no había destrozado nada, no había participado activamente en la violencia, pero tampoco había hecho nada para detenerla. Ni siquiera lo intentó, ni siquiera abrió la boca, y esa inacción, esa complicidad pasiva, ese silencio cobarde lo perseguiría durante los siguientes 3 años, hasta que en noviembre de 1941 tendría por fin la oportunidad de actuar de otro modo. La imagen jamás lo abandonó. Rebecca Gromberg gritando el nombre de su esposo, la niña de 2 años llorando con las manos extendidas hacia su abuelo ensangrentado, el señor Gromberg girándose una última vez con esa expresión de incomprensión absoluta. Y la calle entera. Cientos de personas, alemanes respetables y decentes, mirando en silencio, sin mover un dedo, exactamente igual que él. Marcus nunca olvidó aquella escena, ni la violencia organizada, ni la cobardía colectiva, ni su propia inacción humillante. Y aunque en noviembre de 1938 no hizo nada, aunque se quedó detrás de su ventana como tantos otros que eligieron la seguridad personal antes que el coraje moral, esa noche, algo cambió de forma irreversible dentro de él. Una grieta casi imperceptible en su aceptación pasiva del régimen. Una semilla diminuta de resistencia moral que tardaría exactamente 3 años en germinar, pero que acabaría convirtiéndose en la decisión más peligrosa, más importante y más humana de su vida. Bajar 13 escalones cada noche durante más de 1000 noches para dejar un plato de comida a una niña judía de 6 años, escondida tras una pared falsa en su sótano. 3 años después, en noviembre de 1941, Marcus estaba en su oficina cuando una lista de deportación pasó por su escritorio, y entre cientos de nombres, vio 2 que reconoció de inmediato: Gromberg, Rebecca, 37 años, y Gromberg, Lea, 4 años, transporte a Riga, Letonia, salida prevista para el 22 de noviembre de 1941. La misma mujer y la misma niña que había visto llorar 3 años antes. Ahora vivían en Salzburg, y en 48 horas estarían encerradas en un vagón sellado rumbo a Riga. Y Marcus sabía perfectamente qué significaba Riga. Lo sabían todos los que trabajaban en administración, aunque nadie lo dijera en voz alta. Los transportes llegaban, la gente desaparecía, los vagones regresaban vacíos, no había reasentamiento, solo muerte. Esa noche, Marcus bajó al sótano de su casa con un martillo y un cincel, y trabajó durante 6 horas sin detenerse, sin pensar en consecuencias ni calcular probabilidades, simplemente actuando, construyendo un espacio de 2 metros de largo por 1,5 metros de ancho detrás del viejo horno de carbón, lo justo para que una niña pequeña pudiera sentarse, acostarse y existir sin ser vista. Al día siguiente, antes de que amaneciera, Marcus Adler tocó la puerta de los Gromberg. Rebecca abrió con los ojos hinchados,
envuelta en el abrigo que le habían ordenado llevar, mientras Lea dormía en sus brazos. Marcus no dio explicaciones. Solo dijo en voz baja: ¿Puedo esconder a la niña? Solo a ella. Tienes 30 segundos para decidir. Rebeca no lloró ni suplicó. Miró a su hija dormida, besó su frente y la colocó con cuidado en los brazos de Marcus. No dijo gracias ni pidió nada. Apenas susurró: si ella muere, que sea en una cama, no en un vagón. Y cerró la puerta. Horas después, Rebecca Gromberg subió al transporte rumbo a Riga y nunca regresó. Esa misma noche, Marcus llevó a Lea al sótano y le habló con una firmeza contenida. No puedes hacer ruido, no puedes moverte cuando haya gente arriba. Si alguien te encuentra, yo moriré primero y después tú. ¿Entiendes? Lea tenía 4 años. Asintió sin comprender del todo, pero aprendió rápido. Durante los primeros meses, Marcus vivió con un miedo constante. Cada golpe en la puerta lo hacía sobresaltarse. Cada visita de un compañero lo dejaba rígido. Y cada saludo de Martha Köhler, la vecina viuda, le daba la sensación de que ella sabía, de que todos sabían, y solo era cuestión de tiempo. Sin embargo, pasaron las semanas, luego los meses, y nadie bajó al sótano. Marcus construyó una rutina precisa. A las 22:17 bajaba cada noche con comida. A las 06:30 subía el orinal y dejaba agua fresca. Los domingos, cuando la casa quedaba vacía, abría la pequeña ventana del sótano durante 15 minutos para que entrara aire limpio. Y Lea no hablaba, solo respiraba hondo, como si quisiera guardar ese aire en los pulmones para toda la semana. Marcus nunca le preguntó por su madre ni intentó consolarla, porque sabía que cualquier palabra de más podía romper el equilibrio frágil que los mantenía con vida. Pero Lea lo observaba, contaba sus pasos, memorizaba el sonido de su voz, y aunque él nunca lo supo, empezó a contar los días marcando el ladrillo húmedo, una señal por jornada, más de 400 cuando llegó enero de 1943. El primer obstáculo real apareció en marzo de 1943, cuando el mayor Otto Falk, superior de Marcus, ordenó una inspección sorpresa de las viviendas de todos los soldados bajo su mando. El objetivo oficial era comprobar higiene y orden. El real, buscar contrabando, deserción o actividad subversiva. Marcus recibió el aviso un martes. La inspección sería el viernes a las 15:00. 3 días de margen. Suficientes para limpiar pero insuficientes para desmantelar un escondite. Esa noche bajó al sótano y se lo explicó a Lea. El viernes vendrá un oficial, revisará toda la casa, y si haces ruido, si respiras fuerte o toses, nos descubrirán. Tienes que quedarte completamente inmóvil durante 2 horas, pase lo que pase, y puedes hacerlo. Lea, que ya tenía 6 años y medio, asintió sin hacer preguntas. El viernes, Falk llegó con un asistente y un soldado que llevaba linterna y una barra de hierro para revisar paredes. Marcus los recibió con un saludo militar impecable. La casa estaba ordenada y todo en su sitio. Falk inspeccionó la cocina, el dormitorio, el baño, todo perfecto, y luego miró hacia el sótano. ¿Qué hay abajo? Carbón, herramientas viejas, nada más. Bajaron los 13 escalones. El soldado golpeó las paredes, y el sonido fue sólido, compacto, sin ecos sospechosos. Detrás del muro falso, a menos de 1,5 metros, Lea estaba tendida boca abajo, con las manos tapándole la boca, conteniendo la respiración hasta que los pulmones le ardieron, oyendo los golpes, las voces y las botas acercarse. Falk se detuvo frente a la pared, pasó la mano por la superficie y señaló una mancha. Esta pared está húmeda. Es la tubería del vecino, gotea desde el invierno. Ya pedí permiso para repararla, respondió Marcus. Falk observó la mancha 5 segundos más, asintió y subió. 15 minutos después, firmó el informe. Todo en orden, soldado confiable. Marcus esperó 2 horas antes de bajar al sótano y luego 3 más, por si Falk decidía regresar sin avisar. A las 22:17, Marcus bajó con el plato de comida. Lea estaba temblando.
con los labios morados de tanto contener el aire. No había llorado, no había hecho ruido. Había cumplido exactamente como se le pidió. Marcus dejó el plato en el suelo y, por primera vez en meses, dijo algo más de lo habitual. «¿Lo hiciste bien?» Lea no respondió. Pero esa noche se comió todo el pan sin dejar migas. El doctor Ernst Langer era el médico militar del cuartel, un hombre de 52 años, callado, de manos precisas. Antes de la guerra había sido pediatra y ahora se limitaba a firmar bajas médicas y certificados de salud. En abril de 1943, Marcus empezó a mostrar síntomas evidentes: insomnio crónico, pérdida de peso, un temblor persistente en las manos, y Langer lo citó para una revisión. Durante el examen notó algo fuera de lugar. Marcus tenía tierra bajo las uñas, tierra húmeda, de sótano, y aunque no hizo ninguna pregunta, su mirada se detuvo un segundo de más en esas manos antes de escribir en el informe: estrés laboral leve, reducir turnos nocturnos. 2 semanas después, Marcus encontró un paquete anónimo sobre su escritorio. Dentro había 3 frascos de vitaminas infantiles y una nota sin firma que decía: para niños con deficiencia de sol. Nunca supo si Langer conocía exactamente lo que escondía en su sótano. Pero cada mes apareció un paquete similar con vitaminas, vendas y aspirinas infantiles. Langer nunca habló ni preguntó nada, y aún así, se convirtió en el cómplice silencioso que ayudó a mantener con vida a una niña que oficialmente no existía. Martha Kohler, la vecina viuda de 61 años, era el peligro sin uniforme. Había perdido a su esposo en la Primera Guerra y a su hijo en el Frente Oriental. Vivía sola, siempre pegada a la ventana, observándolo todo con una mezcla de vigilancia patriótica y soledad desesperada. Conocía el horario de Marcus al detalle, y había notado algo extraño. Compraba más comida de la que un hombre solo necesitaba, pan de sobra, leche que él nunca bebía, siempre en tiendas distintas. En mayo llamó a su puerta para pedir azúcar prestada. Marcus abrió apenas una rendija, le dio el azúcar y cerró con una cortesía fría. Esa noche, Marta se sentó junto a la pared compartida y escuchó. Al principio solo la radio y pasos normales, pero una semana después, a las 22:30, oyó algo distinto, una puerta que chirriaba, escalones, silencio durante 15 minutos, y luego escalones subiendo. El patrón se repitió noche tras noche, y Marta empezó a sospechar sin pruebas, solo por intuición, y en 1943, la intuición bastaba para arruinar una vida. En julio, Salzburg fue bombardeada por la RAF británica durante 43 minutos. La casa de Marcus no recibió un impacto directo, pero las explosiones agrietaron las paredes del sótano y una fisura atravesó la pared falsa. Marcus trabajó 5 horas seguidas reparándola, retiró yeso, reforzó con tablas, cubrió con cal fresca, con las manos sangrando y la certeza de que, si amanecía sin terminar, todo habría acabado. A las 06:45 la pared se veía idéntica al resto. Nadie notaría la diferencia, aunque el tiempo ya jugaba en su contra. Las inspecciones se volvieron más frecuentes y los vecinos más desconfiados, y el 15 de agosto de 1943, Martha Kohler presentó una denuncia ante la Gestapo. Sospecho que mi vecino oculta actividad subversiva en su sótano, compra comida en exceso y se escuchan ruidos nocturnos. 5 días después, 2 agentes tocaron la puerta de Marcus a las 08:00. No era una inspección programada, sino una visita sorpresa de la policía secreta. Revisión de rutina, no tomará mucho tiempo. Uno revisó la cocina mientras el otro fue directo al sótano. Abajo, Lea permanecía inmóvil, en un estado casi suspendido, respiración mínima, cuerpo relajado, mente en blanco. El agente iluminó cada rincón y golpeó las paredes. El sonido era sólido, hasta que notó algo en el suelo, una huella diminuta de zapato infantil. Se arrodilló y pasó el dedo por la marca. ¿Tiene hijos? No. ¿Sobrinos que lo visiten? No.
El agente observó la huella unos 10 segundos más. Luego se incorporó. Es antigua, probablemente del inquilino anterior. Y subió. Revisaron documentos, todo estaba en orden y se marcharon. Aunque antes de salir, uno de ellos se detuvo un instante y dijo en voz baja: Adler, tenga cuidado con lo que guarda en su sótano. Había vecinos que observaban demasiado, y aquello no fue una acusación directa, sino una advertencia clara. Pero Marcus lo entendió de inmediato. Estaba siendo vigilado. El verdadero clímax llegó en octubre de 1943, y no vino acompañado de bombas ni disparos, sino de un simple documento. Órdenes de transferencia al Frente Oriental, salida el 25 de octubre, 15 días para resolver su vida entera. Marcus sabía perfectamente lo que eso significaba. Si se iba, Leah moriría, porque nadie más sabía que existía, y el sótano se convertiría en su tumba silenciosa. Durante 3 noches no logró dormir, no por miedo a morir en combate, sino por la certeza de que estaría condenando a una niña de 6 años a morir de hambre en la oscuridad. El 13 de octubre tomó una decisión y fue a ver al Dr. Langer. «Necesito un certificado médico que me declare no apto para combate», dijo. «No importa el diagnóstico, pero debo quedarme aquí». Langer lo miró en silencio, cerró la puerta y preguntó sin rodeos: «¿Cuánto tiempo llevas escondiendo a esa niña?» Marcus no respondió, y ese silencio bastó. Langer tomó un formulario y escribió que el suboficial Marcus Adler presentaba signos avanzados de tuberculosis pulmonar, no apto para servicio en zona de combate, tratamiento prolongado en puesto administrativo local. Lo firmó y se lo entregó. «Esto te dará 6 meses, quizá 1 año. Pero tarde o temprano alguien revisará este diagnóstico, y cuando eso ocurra, yo también caeré», explicó. «Porque soy médico y juré salvar vidas, no decidir cuáles merecen ser salvadas». El certificado fue aceptado y Marcus no fue transferido. Pero Otto Falk empezó a sospechar. 3 semanas después, ordenó una segunda revisión, y un especialista externo examinó a Marcus durante 2 horas, con radiografías, auscultación y análisis de sangre. La conclusión fue clara. No había signos de tuberculosis activa. Marcus fue convocado a una reunión disciplinaria el 8 de noviembre, con Falk, el médico especialista y 2 oficiales de la Gestapo presentes. La sala era pequeña, sin ventanas, iluminada solo por una lámpara de escritorio que proyectaba sombras duras en las paredes. El aire estaba viciado, caliente, con olor a tabaco rancio y sudor nervioso. Falk colocó el certificado médico falso sobre la mesa de madera rayada, lo alisó con la palma y lo observó durante varios segundos antes de hablar. «Adler, este documento es fraudulento. Tenemos evidencia médica concluyente de que el Dr. Langer mintió en un diagnóstico oficial y de que tú lo sabías. Lo solicitaste deliberadamente para evitar la transferencia al frente. ¿Comprendes la gravedad de esto? Esto es deserción por fraude médico. Esto es traición al esfuerzo de guerra del Reich. Explica tus acciones». En ese momento Marcus podría haber confesado todo. Podría haberse arrodillado y suplicado misericordia. Inventar una excusa sobre miedo al combate o trauma psicológico. Llorar, temblar, mostrar el terror que llevaba en cada célula. Pero sentado en aquella silla dura, frente a 4 hombres con poder legal absoluto para ejecutarlo en menos de 24 horas sin juicio ni apelación, algo inesperado se quebró dentro de él. No fue valentía ni heroísmo. Fue el agotamiento total de vivir en un miedo constante. Casi 2 años bajando escaleras cada noche, sin saber si sería la última, durmiendo a ratos, esperando el golpe en la puerta, revisando obsesivamente cada centímetro de la pared falsa cada mañana, viviendo con la certeza de que un error mínimo, un sonido apenas perceptible o una sombra mal colocada, significarían muerte inmediata para él, y una muerte lenta y horrible para una niña de 6 años, que confiaba por completo en que él cumpliría su promesa silenciosa de que mañana habría más. Marcus levantó la vista,
miró directamente a Otto Falk, y con una voz que intentaba mantenerse firme mientras cargaba 2 años de agotamiento emocional comprimido, dijo algo que ni siquiera sabía que iba a decir hasta que las palabras salieron de su boca. Porque no pienso matar campesinos rusos en esas llanuras heladas por un régimen que construyó cámaras de gas para asesinar niños judíos. No voy a morir en Ucrania defendiendo un sistema que convirtió a mi país en una fábrica industrial de genocidio. Esa es mi explicación, mayor, y no la retiro. El silencio que siguió fue tan completo y pesado que Marcus pudo oír el tic-tac del reloj de pared, el sonido de su propia respiración y el latido acelerado del corazón golpeándole los oídos. Uno de los oficiales de la Gestapo se levantó de golpe. La silla chirrió contra el suelo de madera y su mano derecha se movió por reflejo hacia la pistola Walter P-38 en la cartuchera. En sus ojos había una mezcla de shock genuino y furia ideológica. Acababa de escuchar una confesión directa de traición al Reich, dicha con una calma casi suicida. Entonces Otto Falk alzó la mano derecha en un gesto seco y autoritario, el de un comandante acostumbrado a ser obedecido sin réplica. «Siéntese, ahora mismo». El agente vaciló, dividido entre su entrenamiento para arrestar traidores al instante y la jerarquía militar que colocaba a Falk por encima de él en esa sala. Tras 3 segundos de tensión palpable, se sentó despacio, sin apartar la mirada de Marcus, como alguien que acaba de presenciar un crimen capital y piensa recordarlo todo para el juicio inevitable. Falk cerró los ojos y respiró hondo 3 veces, como si intentara contener algo profundo y peligroso. Sus manos, siempre firmes al firmar órdenes con precisión burocrática, temblaron apenas sobre la mesa. Y cuando volvió a abrir los ojos, había en ellos algo distinto que Marcus no supo nombrar con certeza. Respeto, horror, comprensión o quizá un recuerdo personal doloroso. «Adler», dijo Falk con una voz más cansada que autoritaria, más humana que militar, entiende con absoluta claridad lo que acaba de decir en voz alta frente a 2 oficiales de la Gestapo y a un superior de la Wehrmacht. Eso es traición directa y explícita contra el Estado alemán, una admisión verbal de simpatía consciente con el enemigo y un rechazo público de la ideología fundamental del Tercer Reich. «Lo sé perfectamente, mayor, y mantengo cada palabra», respondió Marcus. Falk miró el certificado médico fraudulento durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo 30 segundos, y luego, con un gesto deliberado, casi ceremonial, lo tomó con ambas manos y lo rompió en 4 partes exactamente iguales, despacio, dejándolas caer sobre la mesa como ceniza. Este documento nunca existió. No hay evidencia física de fraude médico. El Dr. Langer cometió un error de diagnóstico comprensible, bajo la presión extrema del tiempo de guerra y la falta de equipamiento. Los errores de diagnóstico ocurren y no son crímenes. Adler queda oficialmente asignado de forma permanente a tareas administrativas en Salzburg, por orden directa mía. Su experiencia en documentación logística y coordinación de suministros es demasiado valiosa para desperdiciarla en el frente oriental, donde moriría en 6 semanas como el 90% de los transferidos. Esta reunión disciplinaria queda oficialmente terminada. Todos fuera de mi oficina de inmediato, excepto los 2 oficiales de la Gestapo. Ustedes se quedan. Los agentes protestaron al mismo tiempo, con voces superpuestas de indignación burocrática. «Mayor Falk, esto es inaceptable. Acabamos de escuchar una confesión directa de traición. Tenemos la obligación legal de...» Falk los interrumpió antes de que terminaran la frase, poniéndose de pie con un movimiento que, sin ser físicamente amenazante, concentraba toda la autoridad de 20 años de carrera militar. «Tengo autoridad administrativa plena sobre las asignaciones de personal de mi distrito, según el reglamento 347b de la Wehrmacht. Sección 3, párrafo 7. Adler es un soldado bajo mi comando operacional directo y su eficiencia administrativa resulta necesaria y valiosa para las operaciones logísticas de este cuartel. Si tienen objeciones formales a mi decisión de mando,
Pueden y deben presentarlas por escrito siguiendo los canales oficiales correspondientes al Comando Superior de la Región Militar SEPTA en Stuttgart. Pero esa apelación administrativa tardará como mínimo 6 semanas en tramitarse según los protocolos vigentes y, hasta entonces, mi orden de asignación sigue siendo válida y legalmente vinculante. ¿Está absolutamente claro o necesitan que les cite los reglamentos completos? Los dos oficiales de la Gestapo se miraron con una furia impotente y uno de ellos empezó a escribir con rabia en su libreta negra, documentándolo todo para un informe que escalaría por la cadena de mando. Falk observó la escena con una calma apenas sostenida y añadió, con una voz más fría y amenazante: y les recuerdo formalmente que cualquier acción directa contra personal militar activo sin autorización previa por escrito del comando correspondiente constituye interferencia ilegal en las operaciones de la Wehrmacht, según el decreto del Führer de abril de 1941, artículo 12. Pueden investigar cuanto quieran, reportar lo que consideren necesario y redactar informes tan detallados como su entrenamiento les permita, pero no pueden arrestar, detener ni interrogar a un soldado bajo mi mando sin mi autorización explícita por escrito. ¿Queda esto absolutamente inequívoco y completamente claro? Los dos agentes se levantaron sin responder y salieron de la oficina con movimientos tensos, cargados de rabia contenida y humillación burocrática, con el rostro marcado por la promesa silenciosa de que aquello no había terminado, y de que elevarían el caso por todos los canales posibles. Cuando la puerta se cerró, Falk permaneció de pie frente a su escritorio durante varios segundos, sin mirar a Marcus, y luego, sin volverse, habló en una voz tan baja que Marcus tuvo que inclinarse para oírla. Salga de mi oficina ahora y nunca, bajo ninguna circunstancia concebible, vuelva a decir en voz alta lo que dijo aquí hoy. La próxima vez que esos oficiales tengan una oportunidad, y la tendrán, no habrá nadie que lo proteja, ni siquiera yo, porque entonces yo también estaré muerto o arrestado por haberlo protegido hoy. Ahora váyase antes de que cambie de opinión. Marcus hizo el saludo militar con la mano temblorosa, se dio media vuelta y salió sin pronunciar palabra, con las piernas apenas sosteniéndolo. Nunca supo con certeza por qué Falk lo protegió aquel día, y jamás lo descubrió. Porque el mayor nunca volvió a mencionar el asunto ni hubo entre ellos otra conversación que no fueran órdenes rutinarias y reportes administrativos estrictamente profesionales. Años después, en 1947, cuando comenzaron a desclasificarse archivos militares alemanes, salió a la luz un dato. Otto Falk había perdido a su hermano menor en el Frente Oriental en 1942, desaparecido sin rastro tras ser arrestado por la Gestapo por comentarios derrotistas y enviado a un batallón disciplinario del que nunca regresó. Falk no era un salvador ni un héroe oculto. Era simplemente un oficial de la Wehrmacht que detestaba que la Gestapo diera órdenes sobre soldados bajo su mando, y aquel día tuvo la oportunidad de decir no, y la aprovechó. Esa noche, Marcus bajó al sótano y dijo en voz baja: «Vas a sobrevivir». El doctor Langer fue arrestado 3 semanas después, no por el certificado de Marcus, sino porque otro soldado al que había ayudado fue descubierto desertando y mencionó su nombre. Fue enviado a Dachau y murió allí en febrero de 1945, 2 meses antes de la liberación, a los 53 años. Marcus continuó bajando cada noche, 22-17, 13 escalones, el mismo plato de comida sin cambios, mientras la guerra seguía transformándose. En enero de 1944 los bombardeos se intensificaron. En junio llegó el desembarco de Normandía, y en abril de 1945, las tropas estadounidenses ya estaban cerca de Salzburg. El 28 de abril de 1945, las fuerzas estadounidenses entraron en la ciudad, y la resistencia fue mínima. En apenas 24 horas, Salzburg quedó bajo control aliado. Marcus escuchó los disparos acercarse, los tanques rodar por las calles, y cuando finalmente llegó el silencio, bajó al sótano por última vez y abrió la pared falsa con las manos desnudas. Lea estaba sentada en el suelo.
Acababa de cumplir 8 años, pesaba 22 kilos y llevaba más de 1000 días consecutivos viviendo en la oscuridad. «Ya puedes salir», le dijo. Lea no se movió, no por miedo, sino porque había olvidado cómo se camina bajo la luz del sol. Marcus la cargó, subió los 13 escalones, abrió la puerta y la dejó en la calle. Lea alzó la vista al cielo por primera vez en más de 3 años. El sol le quemó los ojos, el viento le golpeó el rostro, y el ruido de la ciudad liberada le resultó ensordecedor. Y entonces, por primera vez desde que su madre la dejó, lloró. Un oficial estadounidense se acercó y preguntó quién era ella. Marcus respondió que era una niña judía y que la había escondido durante más de 3 años. El oficial lo miró con desconfianza, otro soldado alemán con una historia conveniente, hasta que Lea, que no había hablado en voz alta durante más de 1000 días, dijo con claridad: «Es verdad, él me salvó». Marcus fue arrestado de manera preventiva bajo sospecha de crímenes de guerra, y pasó 6 semanas detenido mientras se investigaba su caso. Lea fue enviada a un centro de refugiados, donde contó los más de 1000 días en el sótano, el soldado que bajaba cada noche, el plato de comida y la frase «mañana habrá más». Un oficial de inteligencia comprobó fechas, nombres y direcciones. Entrevistó a vecinos, encontró a Martha Köhler, quien confesó entre lágrimas haberlo denunciado. Halló documentos de las inspecciones y los paquetes de vitaminas enviados por Langer. El 15 de junio de 1945, Marcus fue liberado, no acusado, pero tampoco condecorado, porque el mundo no sabía cómo clasificar a un soldado alemán que había salvado a una niña judía. Regresó a Salzburg en ruinas, sin familia, sin trabajo y sin un futuro claro, pero con algo que pocos tenían. Una niña de 8 años que lo llamaba el hombre que me dio mañanas. Lea nunca volvió a ver a su madre. Rebecca fue asesinada en Riga pocas semanas después de su deportación, y su padre murió en un campo de trabajos forzados. Ella fue la única sobreviviente de su familia. Entre 1945 y 1947, vivió en un orfanato judío, y Marcus la visitaba cada domingo, sin hablar mucho, sentándose a su lado y llevándole pan, el mismo pan que durante más de 3 años había bajado al sótano. En 1948, organizaciones judías facilitaron la emigración de sobrevivientes a Palestina, y Lea fue incluida en un transporte. El día antes de partir fue a despedirse, y se sentaron en el mismo sótano donde había pasado más de 1000 días, ya sin pared falsa, solo un rincón vacío. Marcus le hizo entonces una pregunta que nunca había formulado. «¿Por qué lo hiciste?». Tardó en responder, y dijo que su madre le había dado 30 segundos para decidir si era un buen hombre o un cobarde, y que había elegido no ser cobarde. Lea tomó su mano. No dijo gracias porque ambos sabían que esa palabra no alcanzaba. Solo repitió: «Mañana habrá más». Y Marcus sonrió por primera vez en 4 años. Lea emigró a Palestina en 1948. Se casó en 1960 con un sobreviviente de Auschwitz. Tuvo 3 hijos y trabajó como maestra durante 42 años. Nunca habló en público hasta 1985, cuando historiadores de Yad Vashem la contactaron y su testimonio duró 3 horas, durante las cuales repitió una y otra vez: «Él no me salvó porque yo fuera judía, me salvó porque era una niña, y eso lo hizo diferente». Marcus nunca salió de Salzburg. Trabajó como carpintero durante 30 años. Se casó brevemente en 1952 y se divorció. No tuvo hijos. Vivió solo en la misma casa y nunca buscó reconocimiento. Cuando le preguntaban por la guerra, respondía siempre lo mismo: «Hice lo que tenía que hacer, nada más». En 1984, Yad Vashem lo declaró justo entre las naciones y fue invitado a una ceremonia en Jerusalén. Rechazó la invitación y envió una carta breve en la que escribió: «Agradezco el honor, pero no lo merezco. Solo hice lo que cualquier persona decente debería haber hecho». El verdadero heroísmo estuvo siempre en la niña que sobrevivió en silencio.
Marcus Adler murió en Salzburg el 12 de marzo de 1991, a los 82 años. Murió en su cama, en la misma casa y en el mismo cuarto, justo encima del sótano donde había salvado una vida. A su funeral asistieron 12 personas. Una de ellas era Lea Rosenfeld, que había viajado desde Israel junto a sus 3 hijos y 7 nietos. Cuando llegó su turno de hablar, Lea no leyó ningún discurso, solo pronunció la frase que había escuchado más de 1000 veces: «Mañana habrá más». Y añadió en voz baja: «Gracias a ti, lo hubo». Años después se colocó una placa en el sótano de aquella casa con una inscripción sencilla. En este sótano, entre 1941 y 1945, Lea Rosenfeld, niña judía de 6 años, fue escondida por el soldado Marcus Adler. Arriesgó su vida cada día para que ella pudiera ver un mañana más. Esta es la historia de un hombre que eligió la humanidad por encima de la obediencia. Lea Rosenfeld murió en Tel Aviv en 2018, a los 81 años, y en su testamento dejó una instrucción muy concreta. Quería ser enterrada con una pequeña caja de madera que guardaba desde hacía 73 años. Dentro había un objeto sencillo, un plato de metal oxidado, el mismo que Marcus dejaba cada noche en el suelo, el plato que significaba que mañana habría más. Hoy, ese plato se exhibe en el Museo del Holocausto de Jerusalén, con una inscripción grabada por Lea: más de 1000 noches, más de 1000 mañanas, una vida salvada, un hombre justo. Y debajo, en letras más pequeñas: él nunca supo que lo amé como a un padre. La historia de Marcus y Lea casi no fue contada, no porque se olvidara, sino porque ambos eligieron el silencio. Él porque estaba convencido de que no había hecho nada heroico, y ella porque el recuerdo dolía demasiado. Pero en 1985, cuando Lea decidió hablar por primera vez, el mundo descubrió algo que el régimen nazi intentó destruir y nunca logró borrar: la capacidad humana de elegir la decencia en medio del horror absoluto. Marcus Adler no fue un héroe de película, ni un rebelde político, ni un idealista. Fue un hombre de 34 años con un uniforme que representaba la maquinaria de muerte más eficiente de la historia, que cada noche bajaba 13 escalones y dejaba un plato de comida durante más de 1000 noches consecutivas, sin reconocimiento, sin testigos y sin garantía de que valiera la pena, solo con la certeza de que una niña de 6 años merecía ver el amanecer. Y cuando el mundo conoció finalmente esa historia, quedó una pregunta sin respuesta definitiva: ¿cuántos otros Marcus existieron? ¿Cuántos otros sótanos ocultaron vidas en silencio? ¿Cuántos otros platos de comida fueron dejados cada noche sin que nadie lo supiera? Nunca lo sabremos. Porque los verdaderos héroes rara vez hablan, no buscan monumentos, simplemente bajan las escaleras, cumplen lo prometido y vuelven a subir. Y cuando alguien les pregunta por qué lo hicieron, responden lo mismo que Marcus: era lo correcto, nada más. Si conoces a alguien de tu ciudad o de tu país cuya historia merezca ser contada, escríbela en los comentarios. Quizá el próximo héroe invisible sea el tuyo.